El capítulo 4 del Evangelio según Marcos presenta al siervo enseñando. No podemos olvidar nunca que el ministerio principal de Cristo en su tiempo de trabajo, de enseñanza con los hombres, fue precisamente revelar a Dios. Lo ha hecho de forma directa, hablando palabras solemnes y de gran importancia que las gentes podían entender porque estaban dichas en el idioma natural de ellos. Pero Cristo utilizó también muchas veces parábolas para enseñar grandes verdades acerca del reino de Dios o del reino de los cielos y que la gente pudiese comprenderlo mediante ejemplos que ellos tenían en su mente y habían visto muchas veces en su vida. De manera que comienza a predicar y lo hace por parábolas. Capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud tan grande que hubo de subir a una barca. Y ya en el mar se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra frente al mar. El mayor y más importante púlpito de la historia, un barco. La mayor catedral de la historia, un cielo azul. Y el mayor predicador de la historia, el Verbo encarnado. La multitud en la ribera, él sentado en la barca, les enseñaba. Y les enseñaba cosas en parábolas. Y les decía en esta enseñanza, hoy salió el sembrador a sembrar. Todos ellos conocían muy bien el oficio del sembrador. Todos habían visto en algún momento en el entorno de su ciudad una finca, un terreno preparado, y el sembrador metiendo la mano en el zurrón del grano y echándolo, esparciéndolo de un lado a otro en la tierra, y esto era algo que todos conocían muy bien. Y dice él, pero notad algo, aconteció que al sembrar, mientras sembraba, no mucho, pero una parte cayó junto al camino. El camino que bordeaba la tierra alrededor. Era un camino pisado. El terreno era duro, yo diría casi como una piedra, y la semilla cayó allí, rebotó en tierra y quedó allí en el camino. ¿Y qué ocurrió? Las aves vieron eso. Y para ellas era muy fácil. Estaba en el camino, no se hundía en la tierra, podían tomarla con sus picos, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué ocurrió con la semilla? No dio fruto, no funcionó en la siembra. Y otra parte, dice él, cayó en pedregales. Casi siempre se preparaba la tierra sacando piedras que había en el terreno y colocándolas en un borde de la finca. Algunos construían con el tiempo un pequeño murete alrededor del terreno, y esta semilla cayó en pedregales. No tenía mucha tierra, pero con el calor del sol, la humedad de la noche en aquel tiempo, brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Es decir, no entró muy abajo como otras semillas que estarán más adelante. Simplemente se quedó ahí. El grano rompió su cáscara y comenzó a absorber algunos nutrientes de la tierra y comenzó a salir, pero cuando salió el sol, se secó. ¿Por qué? Porque tenía una raíz mínima y se marchitó. Bueno, es la condición de quien siembra entre piedras. Y otra parte cayó entre espinos. Y crecen los espinos y crece el trigo, y los espinos más fuertes, más poderosos, ahogan el trigo. Pero otra parte cayó en tierra buena, y daba fruto que brotaba y crecía, y producía 30, 60 y hasta 100 por uno. Y de pronto termina el discurso de esta parábola y les dice, el que tenga oídos, el que tenga capacidad de entender, que entienda. He estado dando una lección, ¿la entendéis o no? Bueno, alguien puede preguntarse, ¿por qué motivo les predicas con parábolas? Mirad lo que dice el versículo 10. Cuando se quedó solo, los que le rodeaban con los 12
le preguntaron sobre las parábolas y Cristo da la razón, a fin de que no entiendan bien, no sigan mirando, y por mucho que sigan escuchando, no oigan, para que no entiendan, no sea que se conviertan y yo les perdone. Y decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿Una elección para condenación? No. Una confirmación de la rebeldía de aquellos. A lo largo del tiempo, Cristo estuvo predicando palabras inteligibles. Y sabiendo quién era Jesús y cuál era la misión de Jesús, no quisieron escucharle. Y si vas al capítulo 12 del Evangelio según Juan, verás que a estos rebeldes por condición natural, Dios confirma la rebeldía de su corazón. Para que no crean y no se salven. Porque ellos decidieron ser incrédulos. La idea de que Dios ha escogido de entre todos los hombres alguno para condenación eterna no está en la Biblia. Por muchos que algunos insistan en tratar de demostrarlo, nunca será un argumento teológico, sino un argumento filosófico. Pero claro, la rebeldía del hombre puede ser confirmada por Dios en el primer momento, en un tiempo después o más adelante. Pero como ocurrió con Faraón, ocurre también aquí. Si tú lees la historia de Faraón, del que Pablo dice en Romanos que Dios levantó para demostrar en él su poder personal, no fue levantado eternamente para eso, sino que cuando tú lees su historia en el libro del Éxodo, verás que hay 5 veces en que se lee Faraón endureció su corazón. Y esa es la 6ª vez en donde se lee Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué hizo Dios? Simplemente confirmó lo que Faraón había establecido en su vida. Así es. Por eso en su gracia Jesús está enseñándoles todavía, pero lo hacen parábolas para que no tengan una responsabilidad penal tan grande como si rechazasen directamente el mensaje de la palabra entendible del Señor. Claro, ¿sabéis quiénes no entendían la parábola? No solo los reprobados por su condición, sino los 12 discípulos. Nota lo que dice el versículo 13. Y les dijo, ¿no entendéis la parábola? ¿Cómo pues podéis entender las cosas? Si no entendéis una lección tan sencilla, ¿cómo vais a entender una teología profunda? Un discurso de vida profundo. Y él les explica. Dice, mira, el sembrador, ¿qué es el significado del grano? La palabra, siembra la palabra. Algunos son como los que están junto al camino, se siembra la palabra, pero no la aceptan y vienen las aves, Satanás, y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ella. No hizo ningún efecto en esas personas. Otros son enormemente emotivos, reciben el mensaje con gozo. ¡Qué bendición tan grande, qué palabra tan poderosa! Pero, como no tienen raíz en ellos mismos, son meros espectadores, les gusta oír las cosas, se secan inmediatamente. La Biblia habla de Pablo y Pablo habla de los atenienses y dice que los atenienses lo único que querían era escuchar una novedad. Así ocurre muchas veces en la audiencia de la Iglesia y en la proclamación del mensaje de Dios. Hay alguien que dice, a ver qué nos dice hoy, qué novedad hay. Y lamentablemente en el tiempo de la comunicación y del Internet, tú puedes poner ahí y verás que hay un montón de mensajes diferentes. ¡Qué bueno fue esto! Fíjate, está hablando de que el Señor va a venir porque se ha cumplido A, B, C, D. No pierdas el tiempo. Vete a la Biblia, estudia la Biblia,
profundiza en la Biblia, aliméntate de la Biblia, haz que la Biblia sea tu razón de ser y tu modo de existencia. Y dice, estos que no tienen raíz en sí mismos porque no han sido convertidos son meros espectadores del Evangelio, permitidme la palabra, enseguida se seca. Hay otros que fueron sembrados entre espinos y dicen, es bueno el mensaje, pero cuando viene el conflicto de la vida, los problemas de la vida, cuando hay que dar razón de una fe que no existe en ellos, automáticamente lo dejan. Y el Señor dice, pero al fin y al cabo, Dios que envía su palabra, la envía para que fructifique. Y hay una tierra preparada. ¿Quién la preparó? Sin duda la preparó el sembrador. Y por esa razón esa tierra preparada recibe la semilla y da fruto abundante. Solo la palabra fructifica. Solo la palabra predicada con el poder del Espíritu fructifica. Y solo Dios prepara el corazón de la persona para que reciba la palabra cuando realmente ha creído en él. Es el terreno de Dios. Después de la parábola del sembrador, Jesús pone la parábola de la lámpara, y esto es muy impactante. ¿Acaso tú compras una luz en tu casa y en lugar de ponerla en el techo y encenderla para que pueda ver toda la gente, la metes debajo de un cajón de madera y ahí la enciendes? ¿Para qué vale esa luz? Y el Señor dice, no hay nada oculto que no sea manifestado, ni lo que sucede en secreto tiene que salir a la luz. Porque el que tenga oídos para oír, oiga y atended a la parábola de la lámpara. Yo quiero hacer una aplicación, no una interpretación de la parábola. Cuando Cristo viene al mundo, dice que la luz resplandeció en las tinieblas, y Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero inmediatamente habla para los suyos y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Indudablemente la luz en que nosotros, que tiene que brillar en nosotros, no es nuestra luz personal, es la luz de Cristo en la vida del cristiano. De ahí que Dios nos convierte en lámparas, nos da su espíritu, el aceite que hace brillar la vida, y pone a Cristo en nosotros para que Él resplandezca en un mundo en tinieblas. Y luego, otra parábola más, la semilla que va creciendo. Dices, el reino de Dios es como un hombre que echa semillas en la tierra y ya duerma, ya se levante de noche y de día, la semilla brota y crece. Es decir, el que siembra la palabra no puede hacer crecer la semilla brota de sí, es una ley natural. Pero lo que sí es cierto es que no brota nada en la tierra que no sea semilla. Esto impacta mucho en mi vida personal. No puedo predicar otra cosa que no sea la palabra si quiero que dé fruto. El púlpito vacío de nuestros días, con mensajes motivacionales, mensajes emocionales, lo que tú quieras llamarle, no sirven para nada si no descansan en la Biblia. De ahí que el apóstol Pablo diga a uno de sus colaboradores más directos, Timoteo, te pongo bajo juramento delante de Dios y exijo que prediques la palabra. Es hora de retornar la reflexión de la Iglesia y del individuo a la palabra de Dios para que haya fruto y fruto abundante. Y por último está hablando de la semilla de la mostaza. Y claro, la mostaza es una semilla chiquita. Mi esposa tiene un colgante que alguien le regaló y dentro hay una semilla de mostaza. No sé si es semilla de mostaza o no, pero bueno, lo creo por fe. Y ese colgante, esa semilla chiquita, dice el Señor, que es puesto en la tierra, crece de una forma tremenda y las aves del cielo vienen y hacen nidos o se ponen debajo de sus ramas. Se ha utilizado esto para
como referencia, como alusión al crecimiento de la Iglesia. No digo que no sea utilizado así, pero si lo usamos de esa manera, quiero deciros que dentro del árbol, del arbusto de la mostaza, que a veces crece mucho, hay aves que no son arbusto, se refugian en él. Y normalmente cuando en el Nuevo Testamento se habla sin otra especificación de las aves, está refiriéndose a aves que no son limpias, aves inmundas. Y las aves vienen y entran dentro del entorno de la iglesia y están ahí. Yo no sé si tenéis todos la experiencia, pero aquí en Galicia es muy típico, ahora en verano especialmente, de meterte debajo de un árbol. No lo hagas si oyes cantar los pájaros encima. Los pájaros producen 3 cosas graves. Primero, ruido. Impresionante. Siempre están piando, metiéndose unos con otros, etcétera, etcétera. No vas a descansar debajo de un árbol lleno de pájaros. Segundo, los pájaros comen el fruto. No lo producen, lo comen. En tercer lugar, no se te ocurra ponerte a dormir debajo de un árbol si pretendes levantarte limpio, porque los pájaros producen basura. Ahí tienes a aquellos que, no siendo creyentes, están en medio de los creyentes, siempre ruidosos, siempre despreciando el fruto y siempre llenando de basura la congregación. Y Marcos dice, sin parábolas no les hablaba. Pero a sus propios discípulos, ¿qué hacía? Les explicaba en privado. Cristo a aquel grupo lo estaba preparando para un ministerio posterior. Por tanto, dedicaba mucho tiempo a hacerles entender la enseñanza parabólica. A veces pienso que si yo tuviese a mi cargo 12 discípulos así, para prepararlos y enseñarlos, durarían conmigo una semana, no más. Pero veo la paciencia admirable de Jesús, el cariño afectuoso del buen pastor. Y a veces se produce la discusión de si en la iglesia pastor y maestro son 2 dones o un don, y comienza la discusión. Yo quiero simplemente reflexionarlo de esta manera. Todo maestro debe tener el corazón de pastor. Y todo pastor debe tener la capacidad de un maestro. De esta manera, el Señor amaba y enseñaba. Y por último, el capítulo se cierra con la calma de la tempestad. Aquellos cruzan el lago por instrucción de Cristo, y se levanta una violenta tempestad y las olas irrumpían en la barca, versículo 37, de tal manera que se estaba llenando, y Cristo en la popa, atrás de la barca. ¿Y qué hacían? Dormía sobre un cabezal. Y le despiertan. Maestro, parece que no tienes cuidado aunque muramos. ¿No te importa que perecemos? Y él se levantó, increpó al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y ahora nota esta frase. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Yo vivo en una ciudad marítima, Puerto de Mar. A veces en invierno se levanta una importante tempestad. El mar, tremendamente arisco, se levanta con grandes olas. Tú sabes que cuando cambia el tiempo, no amaina el temporal inmediatamente. Hay que dejarlo reposar durante un tiempo. Cuando el viento ya no sopla, la mar va calmándose poco a poco, pero hay un tiempo. Mientras que aquí, Cristo dijo, calla, enmudece. Y hubo una gran bonanza. Y ellos, que estaban comenzando a conocer bien a Jesús, se preguntaban, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. No tenía necesidad el Señor de decirle quién era. Era aquel que al principio del tiempo dijo, sea, y fue. Es aquel que, como dice la carta a los Hebreos, sustenta toda la creación con el poder de su palabra.
Y esta palabra de autoridad es expresada en esta ocasión para que nosotros entendamos también que Cristo tiene todo el poder. De ahí la necesidad imperiosa de recuperar a Cristo en el púlpito, en el estudio, en la vida individual y en la familia, porque en Él somos llevados siempre en triunfo. No hay otra vida de victoria. Que Dios nos asista en nuestras necesidades y nos haga comprender la gran bendición de vivir a Cristo y vivir siguiendo las pisadas del Maestro.